Ahí estamos grabando. Bien. Bueno. Lo que les decía era que lo que queríamos era calcular el material del envase, ¿sí? Es decir, calcular el área que nos va a implicar. Entonces, por un lado tenemos el área del círculo, ¿sí? El área total es el área del círculo más el área lateral que tenemos. Bueno, ¿cuál es el área del círculo? Pi por el radio al cuadrado. Hasta ahí tenemos el área del círculo. ¿Y cómo hacemos para calcular el área lateral? Bueno, tenemos que pensar en el perímetro de esa circunferencia. Es como desplegarlo, ¿no? A ver, sería algo así. Lo pongo así como para que vean que es que viene toda la vueltita. Esto es la altura y esto es el perímetro de la circunferencia. 2 por pi por el radio. Entonces, a ese pi por radio al cuadrado le sumamos 2 pi por el radio y como esto solamente la parte de la base de ese rectángulo desplegado, nos falta multiplicar por la altura. Ahí tenemos toda la fórmula del área con la que nosotros tenemos que trabajar. Ahora, acá en la altura nos aparece la manera de poder vincularlo con la condición que nos daba el ejercicio, ¿sí? Si nosotros de acá despejamos h, altura, nos queda 500 dividido pi por radio al cuadrado. Entonces, acá es donde vamos a hacer ese reemplazo para poder poner nuestra condición en relación con lo que estamos calculando. Así que el área va a ser pi por radio al cuadrado más 2 por pi por el radio por la altura. Lo bueno es que pi se nos va con pi, el cuadrado se nos va con el radio y el área nos queda como pi por radio al cuadrado más, bueno, acá nos quedaría 1000, 2 por 500 dividido el radio. Esta es la función de la cual ustedes van a poder, a partir de la cual van a poder encontrar para qué valores del radio el área es mínima en este caso, ¿sí? Porque lo que queremos hacer es gastar la menor cantidad de material posible, ¿sí? Encontrar, de eso se trata este problema en particular, encontrar el radio para el cual el gasto de material sea mínimo. Por eso es que esta función la vamos a minimizar. No tenemos que hacer una operación diferente, simplemente decimos maximizar o minimizar según lo que estamos tratando de encontrar. Como lo que queremos es encontrar un R para el cual el gasto de material sea mínimo, decimos que la vamos a minimizar. En realidad se trata de encontrar cuál es el máximo o el mínimo de la función. Pero fíjense que acá, si bien tenemos acá otra expresión, en este caso se estaría pareciendo a, si yo le saco esta parte, ¿no? A una cuadrática que tiene concavidad positiva, así que sí podríamos pensar en un mínimo. Habría que ver de qué manera influye esta otra parte de la expresión. De todas maneras, lo que me interesa hoy en particular es que ustedes vean de qué manera hacemos el planteo, ¿está bien? Es con el enunciado que se nos da, tratar de armar una función de la cual nosotros queremos encontrarle el valor máximo o el valor mínimo, según lo que nos está pidiendo. Sí, decímelo, bueno. Sí, sí, cómo no. Miren, voy a borrar por ahí arriba. Nosotros tenemos un
un envase rectangular, ¿sí? Perdón, rectangular no, cilíndrico, no sé por qué dije rectangular. Una latita, en criollo. La cuestión es que esa latita, a ver, fíjense, tengo esto. No sé si se ve, estaba queriendo buscar algo de color. Ahí está, ahí apareció una hojita de color de por acá arriba. Esto es una lata, ¿sí? Lo que quería construir el problema era envases cilíndricos, así como estos, con base, pero sin tapa. De acá no. Así que el material que voy a necesitar es todo esto más el círculo de la base. Cuando yo esto lo extiendo, en realidad la parte de abajo es el perímetro de esta circunferencia, ¿sí? ¿Cómo se calcula el perímetro de esa circunferencia? Si yo lo extiendo, esto que está acá, a ver, vamos a hacer el dibujito. Eso que está ahí es esto. ¿Está bien? Ese perímetro es 2 por pi por el radio. Y como extendido en realidad se transforma en un rectángulo, lo único que me queda es, para el área de este rectángulo, es hacer 2 por pi por el radio, que es la base del rectángulo, por la altura. Ahora, esto es el área lateral, ¿sí? Y a eso le tengo que sumar el área de la base. Como la base es un círculo, su área es pi por radio al cuadrado. Entonces, esto es esa área. Y esto es, bueno, acá en el paso anterior lo teníamos, porque acá ya hice el reemplazo. En realidad es lo mismo, ¿no? Esto y esto es lo mismo. Esta expresión y esta otra es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Esto es la suma de las dos porciones de área que calculamos allá arriba. La diferencia está en que, como nos daba como condición que el volumen fuera igual a 500 centímetros cúbicos, bueno, vamos a poner centímetros cúbicos como estaba en el problema, ¿sí? Y que a su vez nosotros sabemos que el volumen es pi por radio al cuadrado por altura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen, ¿qué es? La superficie de la base por la altura. Y como esto es igual a 500, ¿sí? De acá despejamos h, que es esto que reemplazamos ahí. Pero bueno, la cuestión del área tiene que ver con eso, con la superficie del envase. Es como que si yo lo quiero empapelar, bueno, ¿cuánto papel necesito para armar ese cilindrito? Lo puedo descomponer como en el área lateral y el área del circulito base, ¿sí? Y esas son las dos cosas que sumamos. No sé si aclaré, ¿sí? Bueno, bárbaro. Bien, este es el de los envases cilíndricos. Hay otro. Uno que tiene que ver con un triángulo isósceles. Bueno, hacemos ese planteo y después ya pasamos a lo otro, porque si no se nos va a ir todo el tiempo revisando problemitas que en realidad lo que es interesante es que los puedan analizar ustedes y ver si salen. Bueno, borra. Uy, parecen. Cuando me doy vuelta y veo que hay mensajes nuevos. Ahí está. La cuestión es, lo que yo hice acá fue encontrar la función, ¿sí?, a optimizar. A partir de esta función hay que encontrar el R, ¿sí?, para el cual esta función resulta ser la mínima, es decir,
para la cual voy a gastar la mínima cantidad de material para el envase. ¿Qué tienen que hacer? Derivamos, encontramos el punto crítico. Si quieren, buscan la derivada segunda y analizan el signo, o analizan el signo de la derivada primera a los costaditos del punto crítico. Solamente haciendo eso están diciendo si tal es el valor máximo o tal es el valor mínimo. ¿Sí? Acuérdense que siempre pueden poner en el graficador la función para tener más tranquilidad de lo que están haciendo. ¿Está bien? El paso analítico lo tienen que hacer. Pero bueno, es una manera de ir acompañando y quedándose tranquilos en la resolución. Así que bueno, voy borrando de acá. Así planteamos otro más. Lo que suele dar más trabajo en estos problemas es encontrar la función, ¿sí? Es decir, cómo escribir esa fórmula. Por eso es que estoy deteniéndome en eso y por ahí no en encontrar la derivada primera o segunda, porque yo sé que eso al menos a esta altura ya después del parcial lo tienen más claro. Bueno, en el 7D decía, ¿cuándo es máxima el área de un triángulo isósceles? Triángulo isósceles de perímetro 12. Lo que me está pidiendo es el área máxima. Bien. Bueno, para eso tenemos que pensar en algún triángulo isósceles y pensar en su perímetro. En general, se nos ocurre que siempre el isósceles es ese que está ahí paradito, derechito, nunca lo hacemos acostado, descansando, pero bueno, ¿por qué le estoy trazando esa vertical? Fíjense, este ángulo y este ángulo, de acuerdo a este dibujo, ¿no? Si lo ponemos acostado es lo mismo, van a tener de todas maneras dos ángulos congruentes acá en la base, lo mismo estos, ¿no? Van a tener este lado de igual medida que ese otro también. ¿Qué podemos decir? Si nosotros tenemos un triángulo de perímetro 12, estos dos lados que son los congruentes, ¿sí? Más la base tiene que medir 12. Pero acá viene uno de los motivos por los que yo le tracé esa vertical. Acá me queda un triángulo rectángulo y acá me queda otro triángulo rectángulo, ¿no? Cada uno de estos es un triángulo rectángulo de la misma medida que el otro. O sea que este pedacito de acá va a ser igual que este lado de acá. Y si todo el perímetro es 12, este lado más este otro deberían medir 6. ¿Sí? Vamos a, en lugar de decir este y este, vamos a ponerles nombre. X, y acá le podemos poner Y. Es decir, escrito esto con los símbolos que corresponden a nuestro gráfico, podemos decir que X más Y deberían valer 6. Porque si sigo sumando los otros dos, ya ahí llegaría al perímetro que me dice que es 12. Bueno, hasta ahí tenemos algo. Pero, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? ¿Sí? En este caso, el área, lo voy a escribir todo, del triángulo isósceles, ¿sí? Porque estoy hablando del triángulo completo. ¿Cómo lo podemos calcular? Como base por altura dividido 2, ¿está bien? Pero, en este caso, la base, nosotros sabemos que es 2 veces Y. Voy a escribirlo igual, ¿eh? Base por altura sobre 2. Bien, nuestra base es 2 veces Y. La altura es esta que está acá rayadita. Ups, y se lió. Esta. Esa es H. No la conocemos. H. Dividido 2. Bueno, hasta acá solo tenemos una parte.
¿qué podemos hacer? Nosotros sabemos que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Fíjense, si me quedo con este triángulo, h al cuadrado más y al cuadrado debería ser igual a x al cuadrado, ¿sí? Esto es la hipotenusa, esta x, que sería esto que le ve acá al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Es un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, o sea, h cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, si nosotros de acá despejamos h, nos quedaría como x cuadrado menos y cuadrado, y de eso, raíz cuadrada. ¿Estamos bien? Bueno, ¿y qué más sabemos? Porque acá nos aparece y también. Bueno, ahí es el momento en el que de acá podemos decir que y vale 6 menos x. Y de alguna manera, cuando volvemos a nuestra fórmula, área, ¿sí? Fíjense, este 2 primero lo vamos a simplificar, así se nos hace todo más fácil. Nos quedaría y por h. Pero ¿quién era y? Y dijimos que es 6 menos x. ¿Y quién es h? La encontramos acá. La raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. Pero acá está y también la podemos volver a reemplazar. Entonces nos va a quedar que el área es 6 menos x por la raíz de x al cuadrado menos 6 menos x al cuadrado. Ahí encontramos nuestra fórmula para calcular el área de ese triángulo, ¿sí? Que después nosotros vamos a querer, en este caso, maximizar. A ver, ¿cómo me doy cuenta que llegué a encontrar la fórmula que necesito y por qué no paré acá? Y porque acá yo y no sé quién es. Es decir, en relación a la información que tengo, ¿cómo relaciono esta y esta h con esta condición que me daba de que el perímetro sea 12? No lo estoy relacionando todavía. Entonces, a medida que yo voy haciendo la relación, tratando de establecer esa relación, también voy a tratar de escribir todo en función de una misma variable. Fíjense que acá tenía x, pero también me aparecía la y. Entonces, esa es otra de las cosas que buscamos, tratar de que la variable sea solamente una, ¿sí? Bueno, como ven, esto es lo que da más trabajo. Una vez que encuentran cuál es esa función, ¿qué queda por hacer? Bueno, acá lo que habría que hacer primero es distribuir el cuadrado y tratar de encontrar la derivada. Una vez que encuentran la derivada, bueno, ya ahí encuentran el punto crítico y se fijan cuál puede ser el máximo o el mínimo. ¿Está bien? Tengan presente, porque en esta derivada les va a quedar en el denominador una raíz, ¿sí? Tengan presente que en una expresión, les voy a escribir cualquier expresión, no necesariamente es la derivada de esto, les voy a poner, no sé, m, por poner la derivada de una m que se llama m', que nos quede así, algo acá abajo y acá, no sé, 2x cubo más 7x quinta. Supónganse que nos queda algo así. Cuando yo quiero encontrar el punto crítico, no me estaría importando demasiado el denominador. ¿Por qué? Porque esto vale 0 cuando el numerador es 0. Así que no se asusten cuando les aparezcan raíces ahí en el denominador. ¿Está bien? Ustedes tienen que ver que para que la derivada valga 0, el numerador debe ser 0. Ahora, si el denominador también es 0, bueno, la derivada ahí no existe. ¿Está bien? Ya ahí sería otra cuestión. Pero traten de escribirlo de tal manera que si tienen dos términos, busquen denominador común y analizan el numerador. Siempre es mucho más fácil hacerlo así que volverse locos para pensar otra cosa. Bueno, con esto de los ejercicios de optimización estamos más o menos
al día con lo que quería que viéramos. Vamos a irnos ahora al tema que sigue. Estoy tratando de buscar mi guía, la tenemos acá atrás. Normalmente lo que hacemos con diferenciales es tratar de que ustedes lo lean y traten de interpretar. Los diferenciales y las derivadas tienen una relación muy particular, ¿sí? Entre las cuales nosotros vamos a asumir que derivar y diferenciar son prácticamente sinónimos. La cuestión es que a veces por ahí, bueno, surgen dudas respecto a, y bueno, pero eso de dónde viene. Así que les voy a hacer algún comentario que tiene que ver con eso y ya nos ponemos a trabajar con los ejercicios de este práctico. Ahora cuando veamos diferenciales, también vamos a ver la regla del L'Hopital y van a ver cómo les cambia la vida con el cálculo de límites, a los que por ahí no conocían la regla de algún otro momento. ¿Puedo borrarles acá? Papeles. Muy bien. Bueno. Vamos con la parte conceptual primero, ¿sí? Del diferencial. Este ejemplo que les voy a poner no es un ejemplo de mi autoría, pero es un ejemplo, uno de los tantos que solemos usar para explicar este concepto por el sentido que le da, ¿no?, a la interpretación del diferencial. Supónganse que nosotros tenemos un cubo ¿sí? De este cubo nosotros sabemos que por el hecho de ser cubo, esta dimensión, ¿sí?, esta otra y esta otra, ¿sí?, largo, alto, la profundidad, son iguales. En particular, si nosotros queremos calcular el área, ¿sí?, lo vamos a hacer con respecto al lado. Es una función que va a depender de la medida del lado, que en particular el área de una cara, me estoy refiriendo. ¿Cómo calculamos el área de una cara? Si es un cubo, esto es un cuadrado, entonces hacemos lado por lado, nos queda lado al cuadrado. Si queremos determinar el volumen, y el volumen también depende de la medida del lado. En este caso es lado al cubo, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos calcular cómo varía el área o cómo varía el volumen a medida que yo varío la medida del lado, ya ahí tendríamos que hacer cálculos más complejos, ¿sí? Es como que esa variación se estaría trasladando. Entonces, ¿cuál sería uno de los motivos por los cuales yo quiero conocer cómo varía el cubo? Porque en realidad uno no va por la vida diciendo, ah, bueno, ¿cómo varía el fibrón? ¿Cómo varía el cubo? ¿Cómo varía el pizarrón? No. La verdad es que esto se usa en análisis, por ejemplo, cuando trabajamos con materiales. Si se trata de un cubo metálico, un cubo de acero, nosotros sabemos que con el calor el metal se dilata. ¿Sí? El metal y no es el único material, ¿no? En general todos los materiales sufren alguna variación en su estructura de acuerdo a la influencia, por ejemplo, del calor o de la presión, bueno, según de qué estemos hablando. Si nosotros calentamos un cubo de acero, la medida del lado se va a hacer más grande, va a aumentar, va a variar. ¿Está bien?
Entonces, si varía el lado, también de alguna manera está variando el área, si estábamos pensando en el área. Pero así como varió el área, y si pensamos en el volumen, también varía el volumen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que una variación del lado repercutiría en, este triangulito quiere decir variación, ¿sí? Hoy, no sé si me hablaron a mí o justo quedó. Bueno, no importa, me dicen cualquier cosa. Como les decía, el hecho de que varíe un lado haría que varíe el área, pero que también pueda variar el volumen o cualquier otra magnitud que estamos queriendo calcular. ¿Por qué? Porque las dos cosas dependen de la medida del lado. ¿Se entiende? Bueno, y nosotros estamos hablando de variación de área, variación de volumen, pero fíjense, si yo quiero calcular cómo varía el área, ¿sí? ¿Qué hago normalmente? Y me fijo cuál era el área inicial y le resto el área final, ¿sí? Lo que medía al principio y lo que mide después, o al revés, ¿sí? En este caso, como lo estoy calentando, la más grande va a ser la última, porque se produce una dilatación. Acá, ojo, podría haberlo dejado así, total, en realidad, el signo, lo único que me iba a hablar era de cuál era la que tenía al principio y cuál era la que tenía después. Simplemente lo escribí de vuelta al revés porque sabemos que al dilatarse el área final va a ser más grande, nada más que por eso. Bueno, pero el área final, ¿cómo la podemos pensar? ¿O de qué depende el área final? Depende de la medida del lado y de la variación de ese lado. ¿De qué depende el área inicial? Del lado que tenía inicialmente, nada más, ¿sí? Porque acá no había dilatación todavía. Acá es donde apareció esa variación. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense cómo una variación va trasladándose según lo que nosotros tenemos como dependencia. Como se trataba de un área, ¿sí? ¿Y cómo calculábamos el área? Como un lado al cuadrado. Bueno, ahora el lado es esto. Lado más lo que se elongó el lado elevado al cuadrado. Menos. ¿Y acá cómo calculábamos? Y como el lado al cuadrado directamente calculábamos el área. Por lo tanto, como ven, la variación que antes dependía solamente de L, ahora depende de L más su variación. Que en este caso, al estar al cuadrado, ya hace que me quede una expresión mucho mayor, mucho más grande. ¿Qué pasa? A medida que esa fórmula se va complejizando, el cálculo que yo tengo que hacer también se va a ir complejizando. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de relacionar esta variación con el diferencial de una función. ¿Por qué? Porque utilizando el diferencial vamos a poder calcular esas variaciones de una manera mucho, mucho más fácil. Entonces, esto, ¿qué sentido tiene esta explicación? Que ustedes vean que cuando yo quiero calcular la variación de una función, si la función es compleja, el cálculo para calcular esa variación se va haciendo más complejo aún. En cambio, cuando lo veamos con diferenciales, y ahora van a ver el por qué la similitud, van a ver que el cálculo se hace mucho más simple. Ese es el sentido del por qué trabajar con los diferenciales. Y esto no se lo tienen que aprender, es simplemente, como les decía recién, esa relación entre cómo se va propagando una variación en el cálculo de una magnitud que nos interesa. Así que borro esta parte de acá, que era para que entiendan eso nada más, y nos vamos a acá sí, les voy a copiar el grafiquito para que vean el que tenemos.
en la guía para que vean cómo lo relacionamos, porque es decir, ver el gráfico de la guía a lo mejor no establece así de por sí solito cuál es ese vínculo entre una cosa y la otra. Bueno, tenemos una función f de x, ejes x e y. Tenemos un x0 inicial. Ese x0 inicial tranquilamente podría ser nuestro lado, el lado que hoy dijimos, bueno, este es el lado del cuadrado. Después tenemos otro punto donde tengo el x0 más una variación, es decir, podría ser el lado más la variación del lado, es decir, cuánto se dilató. Si por ahí antes el lado medía hasta acá, bueno, ahora exageradamente, ¿no? Mide hasta ahí. ¿Qué hacemos? En ese punto A ver si puedo trazar, pero se dan cuenta que no hay forma, ¿eh? Bueno, nunca me va a salir bien. El día que me salga bien, prepárense, porque la tormenta de Santa Rosa va a ser un porotito. Bueno, ahí tengo un ángulo, ¿sí? Y acá tengo un punto A, ¿sí? Esta es la imagen de x0. Y si yo me fijo acá, bueno, ¿qué pasó con esto? A medida que yo le agrego una variación en x, ¿sí? La función también tuvo una variación en y llegó a este punto, ese punto que le llamo D. Entonces, ese punto D me da acá la imagen de f de x0 más la variación. Esto sería f de x0. Bien, ¿qué más tenemos acá? Si yo prolongo esto, acá tengo otro punto más que es C. Bien. ¿Qué pasa en el triángulo ABC? Bueno, acá no le puse cuál era B. A este le vamos a poner B. Voy a considerar este triángulo ABC. ¿Sí? Escribo acá. En el triángulo ABC, ¿qué podemos establecer? Que la tangente de, acá le ponemos tita a este ángulo, no sé dónde escribirle para que vean que es tita. Ahí queda muy chiquito. Ahí se ve. Bueno, la tangente de tita. ¿Tangente qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, en este triángulo, en este, el cateto opuesto, voy a poner acá un puntito rojo, el cateto opuesto es BC o CB, ¿no? Es lo mismo. Y el adyacente es AB. Bien, pero, ¿qué más sabemos de la tangente de tita? ¿Qué podemos decir de la tangente de tita? A ver si alguien me contesta qué es la tangente de tita. Uy, no me hagan esto. ¿Qué es la tangente de tita? No, por favor. Geométricamente, a ver, ¿interpretación geométrica de qué? Googleando. No sé si reír o llorar. Miren este punto x0. La tangente en ese punto, ¿qué es? Sí, bien, toca ahí. Y es tangente, entonces, ¿qué era eso que geométricamente decimos que es la pendiente de la recta tangente en el punto? No. Bueno, sí, tiene que ver con límites. La derivada en el punto. La derivada en x0 nos da la tangente en el punto. Entonces,
la tangente de tita la podemos escribir como f' de x0. ¿Sí? Esto sería igual acá, BC sobre AB. ¿Y qué más podemos decir? Miren, AB, este AB que tenemos acá. Sigo para acá por el espacio para que se vea mejor, ¿sí? AB, ¿quién es? La variación de X. Entonces, nos queda f' de x0 igual a bc sobre la variación de x. Bueno, entonces si nosotros despejamos bc, bc es esto, ¿sí? Lo podemos escribir como la derivada en x0 por la variación en x. ¿Está bien? Bien, a esto es a lo que se conoce como diferencial de la función en el punto x0. Este pedacito de acá es el diferencial de la función en el punto x0 y lo podemos calcular de esta manera. Fíjense una cosa, a medida que este delta x se hace más chiquitito, este BC, BC es más parecido a BD, que es la variación en Y. ¿Por qué? Porque estos dos van a ir como acercándose. Entonces, este valor se va a hacer cada vez más parecido a este. Esta expresión, como les decía, que es a lo que llamamos diferencial, la vamos a escribir como diferencial de la función en el punto x0 y la calculamos como la derivada en ese punto por la variación en x. Escrito así, por ahí dicen, uy, es un plomo, no entiendo de qué se trata, qué puede pasar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a ver, como les decía recién, que como estas variaciones van a ser cada vez más parecidas, en lugar de toda esta escritura, nosotros lo que vamos a hacer es escribirlo. A ver si ahí llego. Vamos a terminar escribiéndolo de esta manera. Como el diferencial de y igual a la derivada de x por el diferencial de x. Esto es con lo que nosotros nos vamos a quedar.